este vídeo vamos a corregir algunos de los ejercicios de esa práctica que estaba ligada a nuestras notas de niveles y tasas. En sí, ¿qué es lo que vamos a ver o qué vamos a recordar? Pues cómo es la fórmula de una tasa de variación, cómo es la fórmula de una tasa de variación tendencial. Si recordáis, ese concepto estaba vinculado a cómo debería ser el crecimiento de una serie dado un periodo de tiempo, dado un nivel de partida, un valor inicial y un valor final. También veremos la tasa de variación de una variable, que es el fruto, esa variable en niveles, de la suma de dos variables, o del cociente de dos variables, o del producto de dos variables. Hablamos de dos, pero por ejemplo en el caso de la suma podría ser más de dos variables, igual que en el caso del producto, o en el caso del cociente. Este sería el primer caso. Como os he dicho, haremos uno o dos casos, uno de los dos o tres ejercicios principales para cada tipo de enunciado. Aquí tenemos lo que sería una variable que ya de por sí es una tasa, por eso está en minúsculas, y aquí quiero hacer un pequeño recordatorio, hincapié en un aspecto clave. Si recordáis, en nuestras notas de niveles y tasas, para diferenciar cuando hablábamos de un nivel y de una tasa, usábamos minúsculas o mayúsculas. En concreto, las mayúsculas las reservábamos para variables en niveles y las tasas iban a estar en minúscula. Aquí en sí estamos viendo una tasa, que es la tasa de desempleo, y está en minúscula, pero no estamos viendo la tasa de variación. Así que vamos a tener que añadir una notación extra para indicar que no queremos solo la tasa, sino la tasa de variación. En sí, en el enunciado lo que nos piden es saber la tasa de variación de la tasa de desempleo, siendo la tasa de desempleo el cociente entre el número de parados, que se indica habitualmente con la U de unemployment, dividido la población activa, active population. En sí nos dan también cómo han variado cada una de estas variables. Así que aquí hemos elegido este signo de variación para indicar que nos están dando la tasa de variación. Esto significaría que el desempleo se ha incrementado un 2%, dado que tiene signo positivo. Si hubiese caído, tendríamos que añadir un menos para indicar que la evolución ha sido menos 2%, que no es el caso del ejercicio 1, pero puede estar en el ejercicio 2 o en el ejercicio 3. Así que tener cuidado con eso. Cuando es un incremento se deja el positivo, pero si nos hablan de una caída, aunque ponga 2 o 3%, hay que poner un signo negativo. Nos dicen a su vez que la población activa se ha incrementado un 3%. ¿Cuál es, por lo tanto, la evolución de la tasa de paro? Bueno, si recordáis, en el fondo, esa expresión es equivalente a esta, que más o menos es la que teníamos en nuestras notas. No sé si la z estaba dividiendo o estaba siendo dividida, pero da exactamente igual. En sí, lo que decíamos es que podríamos aproximar, porque esto no deja de ser una aproximación, esa tasa de variación de la x, que ahí la denominábamos esa x minúscula, que aquí la podemos definir como esa variación de x, como la diferencia entre el numerador, la evolución del nominador, menos la evolución del denominador. Y con eso ya teníamos ese valor. Y es justo lo que vamos a hacer aquí. Por lo tanto, la tasa de variación de la tasa de paro o desempleo será la evolución del desempleo menos la evolución de la población activa, lo que en este caso es un menos 1%. Como os decía, si en algún caso veis que una de las variables cae, recordad que habría que poner el signo negativo. Si hubiese sido, por ejemplo, la tasa de actividad la que hubiese caído, fijaros, tendríamos 2% menos 3%, menos con menos, también tenéis que recordar que se convierte en signo positivo. Así que tenéis que tener en cuenta también ese factor. En el ejercicio 5 tenemos otro tipo de pregunta. En este caso nos dan el PIB en el año T y el PIB un año después, es decir, en el año T más 1. Y en sí nos preguntan cómo ha evolucionado el PIB. Así que en este caso estrictamente es hacer una tasa de variación. Podemos directamente poner la fórmula de la tasa de variación, o si no nos acordamos de ella, pues bueno, algo más sencillo, recordar esa relación que existe entre un valor final y un valor inicial. Para eso podéis poneros un ejemplo de algo que vemos de forma cotidiana, como son los precios.
Suponed que el precio de un producto, dado un producto agrícola, dado que ha habido una sequía o algún tipo de fenómeno que ha perjudicado las cosechas, ha hecho que el precio se incremente. Supongamos que se ha incrementado un tanto por ciento. Nosotros sabemos que el valor final, el nuevo precio será el valor inicial más, perdón, lo que ha crecido el precio durante ese periodo. Si fuera un 20%, lo que tendríamos, y el valor inicial fuera 100, lo que tendríamos que hacer es 100 más el incremento, que en este caso sería aplicar el 20% a ese 100, que es 20. Así que el valor final sería 120. No obstante, de aquí podemos pasar a esta expresión más sencilla, que es la que realmente vemos, en la que el valor final es igual al valor inicial multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento o evolución. De aquí deberíamos despejar esta variable, dado que en este apartado nos están preguntando por ella, cómo ha sido la evolución. Y obtendremos lo mismo que si vamos directamente a esa función, perdón, a esa expresión que ya nos da la tasa de variación. En sí, lo que hacemos es, este valor que está multiplicando pasa dividiendo, este 1 que está sumando pasa restando. Y luego, habitualmente lo expresamos en tanto por ciento, así que lo multiplicaríamos por 100 y añadiríamos ese símbolo de tanto por ciento, que significa que para volver al valor original, es decir, en tanto por 1, lo que deberíamos hacer es dividirlo entre 100. Si veis, esto y esto es exactamente lo mismo, dado que valor inicial entre valor inicial es 1. Es otra forma de expresarlo. Bueno, en nuestro caso, y utilizando esta expresión, que es más rápida, dado que solo tengo que meter dos números difíciles y uno sencillo, aquí son tres difíciles o más largos, más fácil equivocarnos, yo suelo usar esta. Así que, perdón, ese es un paréntesis. Así que tendríamos valor final 3 entre 2,5, que es el valor inicial, menos 1, nos da un 0,2, que en tanto por ciento sería un 20%. En el ejercicio 6 nos dan el PIB de una economía tras haber crecido un 1%. Y nos preguntan cuál era el valor del PIB de esa economía previo, es decir, un año antes. En sí, aplicaremos otra vez esta misma fórmula. Teníamos que el valor final era igual al inicial por 1 más la tasa de crecimiento. Aquí en sí la variable por la que nos están preguntando sería ese valor inicial, así que lo que tenemos que hacer es despejarla. Este elemento que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo y una vez que hayamos sustituido ya tendremos ese valor inicial de partida. Valor final, los 3,2 billones de euros. 1 más la tasa de crecimiento, un 1%, hay que ponerlo por lo tanto en tanto por 1, es decir, dividirlo entre 100, sería este 0,01. Después de hacer los cálculos nos daría que la respuesta correcta es la D. En el ejercicio 7 lo que tenemos es una estructura que va a ser similar a esta, es decir, en concreto lo que nos encontramos es con la zona euro, que va a estar dividida o compuesta por dos elementos, aunque podría ser por más de dos. Por un lado tendremos los datos para la economía española y por otro lado los datos para el resto de la zona euro sin considerar España. Así que la zona euro podría ser la suma de España más el resto de la zona euro y eso sería el PIB total. En sí, esto era en términos de niveles, pero si queremos trasladarlo a términos de evolución, teníamos esta fórmula, donde la variable de interés, su evolución, se puede obtener como la suma de la evolución de cada uno de los elementos que la componen, y cada uno de ellos ponderados por su peso, que era alfa, o 1 menos alfa. Tener en cuenta que el 100%, es decir, la suma de los dos elementos, es el 100% de la población, el 100% de la muestra o el 100% de esa variable z. Es decir, que si uno tiene un peso de 10%, el otro elemento tiene el 90% restante, ¿vale? Si recordáis, en nuestras notas hablábamos o poníamos el ejemplo de la población. Digamos que entre hombres y mujeres, pues si el 60% son mujeres, sabemos que el 40% restante será hombres. Si os dais cuenta, en sí estaríamos hablando de población que está dividida en dos grandes géneros. Aquí es la zona euro, que está por un lado España, más el resto de España. En sí, datos que nos dan el peso que tiene la economía española dentro del total, que es un 10%,
Por lo tanto, deducimos que el otro valor será un 90%, es decir, el peso del resto de la economía sin tener en cuenta España. También tenemos la evolución de la economía española durante ese periodo y la evolución del resto de la zona euro sin España. Todo lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula una vez que hayamos quitado el tanto por ciento, y mejor, para no confundirnos, aplicar o tener los valores en tanto por uno. Si os fijáis, es muy sencillo porque este producto aquí sería equivalente a que estuviese dividido entre 10 y aquí en cambio son dos ceros, así que es como si estuviese dividido ese valor una vez más entre 100. O lo podéis hacer con calculadora. En sí, el resultado que nos da es que la eurozona en su totalidad ha crecido un 1,3%. Fijaros, no tenemos información en sí del PIB de la zona euro en su totalidad, pero tenemos la evolución de los dos elementos que la componen en este caso y del peso que tiene cada uno de ellos. Y con esa información pues también podemos ser capaces de ver cómo ha sido la evolución de esa zona euro. En el ejercicio 8 vamos a usar la misma expresión que antes. La diferencia va a ser que ahora no nos van a preguntar por este valor z, sino por uno de los elementos que están dentro de la expresión. En concreto, digamos que es por este elemento x. En sí lo que tenemos, creo recordar que es la economía española, que está dividida, en este caso, por la Comunidad de Madrid y el resto de España. En sí, los datos que nos dan es cuánto crece el total de la economía española, cuánto crece la Comunidad de Madrid, que digamos que nuestra incógnita va a ser la X, así que este es el dato que nos estarían dando en la Y, en términos más generales, y nos dan el peso de la Comunidad de Madrid, que es un 18%. Por lo tanto, si la Comunidad de Madrid representa un 18% del total de España, el resto de España sin la Comunidad de Madrid será este 82%. Así que siempre podemos deducir el otro porcentaje. Como os decía, aquí estoy usando pues la terminología más general. Si queréis poner vosotros, por ejemplo, total de España, crecimiento del resto de España, el peso del resto de España, el crecimiento de la Comunidad de Madrid, como queráis, ¿vale? El resultado, lógicamente, será siempre el mismo. Bueno, vamos a deducir, por lo tanto, el valor de la X. Lo único que hemos hecho es despejar este elemento. Este está sumando, pasa restando, así que el crecimiento del resto de España será la diferencia entre el crecimiento total menos el crecimiento de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta el peso de esta y el peso del resto de España. Si veis, este elemento pasa restando y este que está multiplicando pasa dividiendo. Lo único que tenemos que hacer, por lo tanto, es sustituir. Lo que tenemos en tanto por ciento lo vamos a pasar a tanto por 1. Este sería, por lo tanto, el crecimiento de España. Ese sería el crecimiento de la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos el peso de la Comunidad de Madrid y aquí tenemos el peso del resto de España sin tener en cuenta la Comunidad de Madrid. Ese sería el valor en tanto por 1 y aquí ya lo tendríamos expresado en tanto por ciento. Bueno, en general, conservar mi recomendación. Más adelante, cuando estéis ya trabajando en un sitio serio y que no sean pues, simplemente ejercicios numéricos, en variables tan importantes como el PIB, conservar al menos 2 decimales. Aquí, bueno, pues dependerá. En ocasiones os diré, por hacer las cosas más sencillas, que conservéis solo 1 o 2, o no os diré nada. ¿Por qué os digo un poquito más de decimales? Porque estamos hablando de una variable muy grande, el PIB, de una economía. Así que un decimal o 2, pues es significativo en términos económicos, ¿vale? Pero bueno, esta sería vuestra respuesta. En el ejercicio 12 nos dan la siguiente información. Nos comentan, bueno, es como que la Unión Europea en sí está dividida en dos grandes bloques. Creo que recordar que era la Unión Europea. Una parte la norte y otra parte sur. En cualquier caso nos serviría. Nos dicen cuál ha sido la evolución de la totalidad de la Unión Europea. Luego nos dicen lo que ha crecido una parte y otra. Y en sí nos preguntan por el peso que tienen los países del sur dentro de lo que sería el total de la Unión Europea. En sí es la misma fórmula que hemos visto hasta ahora. Es decir, tenemos una variable, la Unión Europea, que puede estar compuesta por la suma de los países del norte más los países del sur. En este caso nos están preguntando por los países del sur. Por simplificarlo todo un poco, yo he asumido que los países del sur serán alfa, ¿vale? Ese sería su peso. Así que X es el crecimiento del PIB
de los países del sur, alfa sería el peso de los países del sur y sería el crecimiento de los países del norte y 1 menos alfa el peso que tienen los países del norte, ¿vale? Podría haberlo elegido de otra forma, daría igual. Lo importante es definir las variables y asociarlas bien. Es decir, si ese es el crecimiento de los del sur, ese es el peso de los del sur y no mezclarlos, ¿vale? Bueno, como os decía, teníamos estos elementos, podríamos ir a esta expresión donde pone z, poner ese 2,8%, x 2,5% y 3%. Y aquí a algunos alumnos se le plantea el hecho de, vale, me están preguntando, por ejemplo, por este alfa, ¿cómo lo puedo obtener si tengo otra incógnita? O sea, yo sé el valor de z, el de x y el de y, pero yo no sé el valor de la otra variable. No es una cuestión de despejo esta y se acabó. En sí, sí va a ser algo así. Si os dais cuenta, el peso de los del norte, en el fondo, es equivalente a 1 menos el peso, en tanto por ciento, de los del sur. En tanto por 1 sería 100 menos. Si recordáis, lo decíamos antes, si esta fuera el 10%, esta sería el 90%. Si esta fuera el 20%, esta sería el 80%. En sí, con una variable ya tenemos las dos. Eso sería en tanto por ciento, en tanto por 1 es, si esta fuera 0,2, esta sería 0,8, ¿no? En tanto por 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por lo tanto? Bueno, he supuesto, para que sea más sencillo, que alfa es el peso del sur. Pues tengo que despejar alfa teniendo en cuenta que también está aquí. Así que lo que voy a hacer primero es desarrollar esta parte. Bueno, esto es porque lo estoy expresando de forma muy genérica, únicamente usando las variables y luego sustituyendo. Vosotros, si queréis, podéis ir poniendo los valores de las variables. Vuestra incógnita, decís que es esta, x, o sea, lo podéis llamar como queráis, x o alfa, con que luego digáis bien lo que es suficiente y os quedaría 1 menos vuestra incógnita, ese alfa o x, y con número todo. Aquí yo estoy usando todas las letras y al final ya sustituyo, pero lo podéis hacer como queráis. En sí, como os decía, desarrollamos esto y por 1 se me queda este y menos, bueno, y por menos alfa se me queda menos el crecimiento de la parte del norte por el peso del sur y por alfa. Lo que tengo que hacer es despejar alfa. Fijaros, voy a dejar estos elementos que están aquí y este que está sumando lo paso restando. Por eso es z menos i, es este menos i. ¿Sabéis? Es una igualdad, así que da igual que ponga un elemento primero y el otro después, o darles la vuelta, porque si es igual, es igual. Y me quedaría este x alfa menos y alfa. Despejo alfa, saco factor común y ahora sí, este elemento, bueno, esto es un número, es decir, es equivalente a que estuviese dividido entre 1, como ya sabéis. Este elemento que está multiplicando pasa dividiendo, así que se quedaría donde está este 1. Y lo único que hago ahora es ya sustituir, poner esos valores que están en tanto por ciento en tanto por 1. Y me daría que alfa, que he dicho que para mí es el peso del sur, es un 40%, por lo tanto el norte será un 60%. La respuesta que debo dar en este caso es 40%. Y quiero enfatizar esto, tener cuidado porque a lo mejor vosotros, sin querer, obtenéis el dato contrario, el peso de los países del norte. Tener cuidado con ello, porque la respuesta no sería esa, tendríais que obtener por diferencia el peso de los países del sur. ¿Vale? Aunque entre las respuestas esté el peso de los países del norte, si os piden el del sur, tenéis que tenerlo presente. ¿Vale? Pues eso, únicamente ir con cuidado. A mí me gusta más hacerlo así, pero bueno, lo podéis hacer de la otra forma, pero siempre con mucho cuidado y respetando que los crecimientos están con su alfa o 1 menos alfa correspondientes. Y por último vamos a hacer el ejercicio 15. En sí usaremos la misma expresión. La única diferencia o complicación es que ahora nos va a tocar repetir el análisis para dos economías, por un lado España y por otro lado Italia, ya que lo que vamos a tener o lo que tenemos que evaluar es la tasa de crecimiento de cada una de estas economías para compararla con la de la Unión Europea. En sí sabemos que la Unión Europea ha crecido un 3% y también nos dicen que toda economía que crezca al menos un 1%, un punto porcentual, por debajo de lo que ha crecido la Unión Europea, percibirá la ayuda. Es decir,
toda economía cuyo PIB haya crecido menos o igual a un 2%. Tenemos que ver, por lo tanto, cuánto ha crecido España y cuánto ha crecido Italia para saber si alguna de estas economías perciben o no dicha ayuda. En sí, tal y cual están los datos, nos va a tocar realizar el análisis de España, por un lado, y de Italia, por otro. No es que sea una cuestión que tengamos Italia más España más el resto de la Unión Europea, sino que los datos, tal como nos los dan, es Italia frente al resto de la Unión Europea, España frente al resto de la Unión Europea. Y tendremos que hallar, pues eso, la tasa de crecimiento de cada una de las economías. En sí es, como os decía, toda la Unión Europea será, en el primer caso, Italia más el resto de la Unión Europea sin Italia, y España más el resto de la Unión Europea sin España. En sí, como os decía, es esta expresión donde vamos a nuestro interés es saber la tasa de crecimiento. Digamos que podemos elegir entre X o Y exactamente igual. Digamos que es X, la tasa de crecimiento de cada una de las economías. Por un lado España y por otro lado Italia. Pero como os decía, por separado. Así que esta sería la expresión general que vamos a utilizar. Para el caso, creo que empezamos por el de Italia. El crecimiento de Italia, por lo tanto, será el crecimiento del total de la zona euro menos el crecimiento del resto de la zona euro sin incluir Italia, pero está todo lo demás, y también nos dan el peso de Italia. Fijaros que sería este alfa, que es el que acompaña, así que cuidado con esto, ¿vale? No nos estarían dando este valor, sino que nos estarían dando el de aquí abajo. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Cada una con su peso. Si hemos decidido despejar la X, pues debemos ser consecuentes y ver pues, que estaría aquí el alfa. Y ese es el peso de la X, que en este caso es Italia. Así que nos dan el 20%, podemos deducir, por lo tanto, ese 1 menos alfa será el 80% restante. Obtenemos y vemos que la tasa de crecimiento de Italia ha sido del 2,2%. Por lo tanto, a Italia no le dan la ayuda, dado que es superior al 2%. En el caso de España, el crecimiento de la Unión Europea sigue siendo el mismo. Aquí tenemos el crecimiento del resto de la Unión Europea sin España. Nos dan el peso de España y por lo tanto podemos deducir el peso del resto de la Unión Europea sin España. Después de obtener los cálculos vemos que su crecimiento ha sido del 1,2%. Por lo tanto, España sí que percibiría la ayuda, mientras que Italia no lo haría.